buenos días, amada Iglesia del Señor. Dios me los bendiga, me los siga dando de su amor, de su misericordia y de su bondad. Sabemos que Dios es bueno y es fiel, y me gozo de estar nuevamente en el Espíritu con todos ustedes. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en 2 de Samuel 22. Vamos a leer a partir del 29 en adelante. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbra mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla y de manera que se doble el arco de bronce. Dice que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo. Tenemos que creer en eso. Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla, y sé que Él nos adiestró, nos preparó y nos formó para este tiempo. Amén. Sabemos que Dios está con nosotros y que Él está haciendo cosas grandes y poderosas con cada uno de nosotros, porque Él es bueno, porque Él es fiel. Yo quiero que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y le demos a Él la gloria y le digamos: gracias, Señor. Hoy queremos adorarte, hoy queremos darte gracias por estos momentos. Gracias por la vida que nos has entregado, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir que tenemos salud. Hoy podemos decir, Señor, que has estado con nosotros, que nos adiestraste para este tiempo, Señor, para cosas buenas, Señor. Padre, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por aposento, Señor. Gracias por esa iglesia sólida, Padre, que tú has colocado en estos últimos tiempos, Señor, porque sabemos que son tiempos, Señor, donde tú, Señor, nos estás mirando, Señor. ¿Qué camino cogemos? ¿Cómo hacemos? ¿En qué pensamos, Señor? ¿Cómo estamos actuando día a día, papito? Porque estás buscando lo mejor de cada uno de nosotros. Padre, te adora mi alma, te bendice mi espíritu, te da a ti la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, porque tú has sido bueno, Señor, porque nos has dado la fortaleza, Señor, de seguir adelante. Hoy te adoramos, Señor. Hoy queremos darte una alabanza, Señor, de gratitud, de adoración y de entrega, Padre. Yo te doy gracias, mi amado, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, por lo que harás. Gracias, Señor. Gracias porque has abierto los cielos para cada uno, mi amado. Te adoramos, mi amor. Llénanos de tu presencia, Santo. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu vida. Abre los cielos, Señor, haz llover. Gracias por tu Abre lluvia, los cielos, por esa lluvia temprana y tardía. abre los cielos, Gracias, mi amor. haz llover. Somos pueblo, somos tu vida. Abre los cielos, Señor, haz llover. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Tu viña está desierta y sin pasado. En nuestro solamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos.
a ti nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio, a su remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu vida. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu vida. Abre los cielos, Señor, haz llover. Haz llover sobre tus renuevos. Haz llover, haz llover, haz llover, haz llover, Señor. Manda la lluvia, 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 Aleluya. Gloria a ti, Señor. Te adoramos, Rey poderoso, santo eres tú, mi amado Rey. Iglesia, muy buenos días. Dios los bendiga. Qué gozo nuevamente reunidos. Me goza saber que día a día, domingo a domingo, estamos todos en un mismo sentir. Nosotros leemos sus comentarios, estamos muy pendientes de lo que sucede a través de estas ondas, de esta tecnología que podemos manejar. De verdad nos gozamos cada domingo ver cómo nos acompañan y cómo a través de las semanas, a través de los meses, muchas más personas se han ido adheriendo. Creo que como nunca antes hemos visto cómo Dios ha estado permitiendo que el mensaje que tiene para dar a través de Aposento de Restauración esté llegando a más y más hogares. Estamos muy felices por ello y damos la gloria solamente a Dios. ¿Verdad que quisiéramos un día como hoy estar nuevamente reunidos en el templo, allí en aquel lugar donde Dios ha especificado que sea aposento de restauración? Pero mientras llega el momento, mis amados, y esto en aras de seguir las indicaciones del gobierno, de hacer caso, de obedecer, debemos esperar, mis amados. De verdad que he sentido en mi corazón, tal vez nadie me lo ha expresado, pero he sentido un poco la impaciencia de muchos por reunirnos. Pero ante todo, la iglesia del Señor debe dar ejemplo de acatar las normas, de hacer las cosas como el gobierno nos indica.
Ya vendrá el momento adecuado, ya vendrá el momento oportuno, y ténganlo por seguro que en el momento en que se abra el tiempo para que las iglesias volvamos a reunirnos, lo vamos a hacer. Pero mientras tanto vamos a acatar las órdenes y estar reuniéndonos cada tiempo que sea necesario en estas condiciones. Para el próximo domingo hay una inquietud de hace muchas semanas en nuestros corazones, con mi esposita, con mi familia, y es que no hemos podido tomar la Santa Cena. Entonces he sentido en mi corazón hacerlo de la siguiente manera. Dentro de 8 días, para el servicio dentro de 8 días, cada uno de ustedes va a tener en su mesa, va a arreglar una mesa muy hermosa y va a tener un pan allí de acuerdo a las personas que estén en su casa, y vamos a elaborar cada uno de nosotros un jugo de uvas en nuestra casa. Esta semana la pastora va a enviar un audio de cómo, la receta, de cómo lo prepara ella para cuando tenemos Santa Cena en la iglesia, y así lo vamos a preparar. Yo sé que muchas de ustedes, amas de casa, preparan un jugo de uvas delicioso, lo quieren hacer de su manera, háganlo. Lo importante es que sea un jugo de uvas, que no vaya a ser otro tipo de bebida, sino que sea hecho de uva, y vamos a tener un pan. En la medida de lo posible, si es sin levadura, sería fabuloso. Entonces, venden en los supermercados ya un pan que parece una tortilla para hacer tacos, pero es un pan árabe. Compren de ese pan árabe, si ustedes lo pueden comprar, o pan pita, que es sin levadura. El pan que nosotros ofrecemos en la iglesia es un pan sin levadura. Entonces, en la medida de lo posible, si ustedes lo pueden hacer, háganlo. Y si no, de todas maneras, tomen un pan y tomen su jugo, porque dentro de 8 días vamos a compartir la cena del Señor como familia. Amén. Hoy quiero compartir un tema que ha estado en mi corazón rondando fuertemente en los últimos meses, no solamente esta semana, meses y tal vez más que meses, un par de años en mi corazón, y que he tenido el honor de compartirlo en alguna ocasión en la iglesia. Pero hoy quisiera tocarlo un poco más a fondo, y que las personas que nos están visitando, que nos sintonizan en los últimos domingos, puedan compartir este tema hermoso, y es acerca de cómo nos percibe el mundo. El mundo, no estamos hablando del globo terráqueo, sino de los habitantes que están en el globo terráqueo, las personas que componen el mundo. Lo que la palabra habla acerca de las personas que comparten con nosotros esta tierra, pero que no son cristianos. A eso le llamamos nosotros el mundo. ¿Cómo te percibe a ti tu comunidad? ¿Quién eres dentro de tu comunidad? Hace unos años en los Estados Unidos hubo un asesino en serie, y esta persona tenía una peculiaridad, y era que asesinaba a las personas y las enterraba en el patio de su propia casa. Cuando descubren el delito, cuando descubren los crímenes atroces, la situación tan difícil que se estaba viviendo, la mayoría de los vecinos decían que era una persona intachable, que era una persona de una conducta inmejorable. Podemos decir nosotros lo mismo como cristianos. ¿Cómo nos percibe a nosotros la demás gente? ¿Cómo nos perciben a nosotros en la empresa donde trabajamos? Somos los primeros que llegamos y los últimos en irnos. Somos los que cumplen a cabalidad las órdenes de los jefes, o somos los que siempre tratamos de hacer lo mínimo posible. ¿Cómo nos percibe a nosotros nuestro hogar, nuestros hijos y nuestra esposa? Yo creo que para saber quién es una persona, debemos preguntarle al papá referente a su conducta a los hijos. Realmente el papá que va a la iglesia los domingos es el papá que en la semana acompaña las tareas de sus hijos, el que da ejemplo en su casa. Realmente la mamá que levanta sus brazos en el momento de la adoración y tal vez canta muy hermoso, es realmente la que cotidianamente está en su casa.
Porque la Biblia nos habla específicamente de una vida transformada por Dios, una vida transformada por el amor de Dios, una vida transformada por recibir a Cristo en el corazón. Dios nos habla específicamente que la palabra de Él, al momento de nosotros percibirla, nos transforma. La palabra nunca vuelve vacía. La palabra, el mensaje de Dios a través de la palabra de Él siempre va a tener un objetivo y va a llegar a cumplir un propósito. La palabra de Dios transforma. La vida con Cristo transforma. Y la palabra del Señor nos habla específicamente de personas transformadas. En los tiempos de hoy es impactante cómo hay personas que predican santidad pero viven en pecado. Hay personas que predican humildad pero son altivos. Hay personas que hablan de compasión, de comprensión, de amor, pero no lo practican. ¿Qué es entonces? ¿Qué es en realidad? ¿O cómo debemos ser percibidos por las personas que nos rodean cuando nosotros hablamos de una vida cristiana integral? La palabra del Señor es enfática. Vamos por favor, nuestra primera cita de hoy, Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, por favor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hoy le ruego al Señor, y hoy te pido, Dios poderoso, que tú seas hablando a los corazones, que tú seas, Dios del cielo, tocando las vidas, Señor amado de la gloria, y que permitas que esto que has colocado, Señor, en mi corazón pueda ser transmitido, Dios, y que se convierta en una palabra específica para la necesidad de cada cual en el día de hoy. Dice así entonces: de modo que si alguno está en Cristo, si tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, si entregamos nuestra vida a Él, nueva criatura es. Esto quiere decir un cambio total. Nueva criatura quiere decir un cambio total. En cuanto a lo moral, en cuanto a la manera de nosotros percibir las cosas, percibir nuestro comportamiento, un cambio espiritual y un cambio en lo material. Tiene que haber un cambio, tiene que verse reflejado Cristo en nosotros. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si hay un cambio total en nuestras vidas, las cosas viejas que habían en nuestras vidas, nuestras costumbres, nuestra manera de expresarnos, nuestro comportamiento en general, tiene que ser nuevo. Todo aquello que éramos antes, ahora no lo somos. La palabra del Señor habla en Efesios, nos habla en el capítulo 4 de cómo debe ser entonces nuestro nuevo comportamiento. Resumamos. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, ahora eres una persona diferente. Todo aquello que eras antes, ahora no lo eres. Todo aquello malo que componía tu comportamiento, ahora no lo puede hacer. Tú tienes que dar ejemplo, tú tienes que ser diferente. Nosotros los cristianos somos diferentes. Efesios capítulo 4, verso 28 en adelante. 4, verso 28 en adelante. Y el título es impactante porque es la nueva vida en Cristo. Somos nuevas criaturas. Cuando recibimos a Cristo, entonces tenemos un cambio total. Son vidas transformadas las que Cristo hace cuando entra a los corazones. Dice a partir del verso 28 entonces, del capítulo 4 de Efesios, ¿verdad? Se lo dije. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bueno, esperamos que esto no nos toque ni de poquito. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Así que los chistes de doble sentido ya no pueden estar en nuestra boca. En nuestro corazón no puede haber malicia. Ya eso quedó atrás.
sino la que sea buena para la necesaria edificación. Toda palabra que salga de nuestra boca tiene que ser para edificar a otros, para dar consuelo a otros, tal vez para exhortar a otros, para levantar a otros. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo caído en donde, a pesar de que muchos prediquen de que el cristiano no se cansa, no hay tal, porque el cristiano sufre, el cristiano se agota, el cristiano vienen a veces dificultades que hacen que necesite que otro le dé la mano y le diga, ven, sal adelante, levántate en Cristo, soy tu hermano. No necesitamos nosotros alguien que nos juzgue y que diga con su dedo, es el pecador, el que va allá. Continuemos. A fin de dar gracia a los oyentes. Verso 30. Y no contristéis, esto es, no hagas que el Espíritu Santo se ponga triste, porque es que el Espíritu Santo se pone triste cuando los cristianos, en especial los que predicamos el Evangelio, en especial los que llevamos la palabra, hacemos las cosas que no están bien delante de Él. O cuando nosotros los cristianos vivimos una vida contraria a lo que predicamos. Así que no pongas triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, de todos nosotros, estamos hablando de nosotros los que predicamos y de ustedes los que nos escuchan. Quítense de vosotros toda amargura. Deja esa cara larga, deja esa cara de amargura. Ya no va contigo, porque no ves que el gozo de Dios está en tu corazón. Deja el enojo entonces, la ira. Ya no pelees tanto. Ya no eres el mismo hombre de antes, que cualquier cosa te hacía enfurecer y querías lanzarlo todo por la borda. Ya no eres el mismo hombre. Ya no eres el mismo ogro en tu casa al cual no se le puede decir nada y en el cual tu familia tiene que caminar en punticas, porque el ogro de la casa en cualquier momento se despierta. Ya no eres el mismo. Deja la ira, varón. Deja el enojo, varón. Deja la gritería, mujer. Ya eres una persona transformada. Eres una nueva criatura. Dile a la persona que está a tu lado, que muy probablemente puede ser tu esposo o tu esposa: eres una nueva criatura. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ya todas están hechas nuevas. Deja la gritería, dile a la persona que está a tu lado. Deja el enojo. Deja de decir malas palabras. Eso ya no va contigo, porque tú eres hijo de Dios. Gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quiero leer este último versículo, porque es que hoy me quiero enfocar en la vida de dos varones de Dios que nos dan ejemplo de una vida transformada. Uno de ellos es el escritor de este libro, el apóstol Pablo. Vamos a leer el verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Está hablando un hombre transformado, y estos días, ustedes lo han notado a través de mis prédicas, he estado muy enfocado en la vida del apóstol Pablo. Definitivamente el apóstol Pablo fue un hombre transformado, un hombre que tuvo un cambio total, una nueva criatura. El hombre que perseguía a la iglesia terminó predicando el evangelio. El hombre que quería participar en el asesinato de los cristianos terminó llevándolos a través de su testimonio, porque fue transformado. A través de sus testimonios los llevó a los pies del Señor y fundó iglesias, hizo viajes misioneros, hizo grandes cosas aquel varón de Dios. El otro personaje
al que yo me quiero referir hoy es el rey David. Y hoy quiero que tengamos en cuenta la vida transformada de este varón. Y estoy hablando de personas imperfectas, como tú o como yo. Personas con defectos, personas con necesidades, porque todos nosotros como seres humanos tenemos puntos débiles. Es más, los seres humanos tenemos puntos débiles, cosas que nos exponen, que hay otros seres humanos que se aprovechan de eso para hacer lo malo. El rey David fue un hombre que fue tratado en un desierto, en el olvido, en no ser tenido en cuenta. En los primeros años de su vida, apacentó los rebaños de su padre, obedeció a su padre y obedeció a sus hermanos. En los primeros años de su vida, tuvo que enfrentarse a situaciones difíciles. Él mismo lo comenta cuando se lo dice a Saúl. No hay ningún problema. Yo puedo enfrentarme al gigante porque yo con mis propias manos defendía los rebaños de mi padre. Allí atrás, en el desierto, en el olvido, fue formado como un gran varón de Dios. Y me impacta ver cómo reconoció su pecado. Cuando Natán, el profeta, lo confronta con su pecado, lo único que tuvo que decir David, porque había sido transformado, ya el orgullo no estaba en su corazón, dijo, sí, pequé contra Dios. Reconoció su pecado. Pero también abrazó la obediencia. Y cuando su padre le decía que hiciese o que fuese, él iba o hacía. Él fue un muchacho obediente. Y a través de haber sido tratado en la obediencia, pudo entender a otros cuando fue rey. Practicó la misericordia. Vemos nosotros cómo después de los años, después de que él perdonó la vida en algunas ocasiones, en algunos momentos, al mismo Saúl, tuvo misericordia con los descendientes de Saúl. Eso me impacta a mí, porque la mayoría de reyes lo que hacían era borrar de la faz de la tierra todo descendiente de sus enemigos, pero no lo hizo así David, porque era un hombre que había sido tratado en la misericordia. Recordemos nosotros como a Mefiboset, el hijo de Jonatán, lógicamente el hijo de Saúl. Él en algún momento fue y le devolvió las tierras de su enemigo, porque era un hombre que era lisiado de las piernas. Igualmente con Simei, lo vemos nosotros en 2 de Samuel capítulo 16 verso 10, cómo David se enfrentó a la maldición de Simei. Cómo vociferó este hombre contra David, lanzaba piedras y fácilmente pudo haber dado orden, porque parte de su ejército estaba esperando la orden para quitarle la cabeza a aquel varón. Y lo único que tuvo que decir David fue, si él me está maldiciendo es porque Dios se lo permitió. Estaba en la voluntad de Dios que este hombre me maldijese hoy. Tal vez así está Dios cobrando justicia por lo malo que yo he hecho. Un hombre que guardó misericordia. Un hombre que no fue teniendo todo el poder y toda la autoridad en sus manos, no fue quien aplastó a su enemigo. No fue quien se aprovechó de la debilidad de otro para causar dolor. Misericordia, mis amados. Sobre todo si tú predicas misericordia, regala misericordia. Sé misericordioso. Si tú tienes en este momento, como decimos en Colombia, la sartén por el mango, ten misericordia. Para que Dios te pueda soltar un ministerio, tienes que ser una persona misericordiosa, llena de amor por tu prójimo. Porque primero, y lo vamos a ver hoy, primero está tu prójimo que tú mismo. El líder siempre tiene que ser una persona que se coloque las sandalias del que está enfrente. Quiero ver entonces ahora al apóstol Pablo. Y hay 2 pasajes que Dios me regalaba en estos últimos días que pueden darnos una noción de lo que fue el apóstol Pablo.
El primero de ellos es Segunda de Corintios, el capítulo 6, verso 13 en adelante. Pero quiero por favor presten atención a esto que tengo que decirles. Como les digo, el primero de los pasajes que vamos a ver es Segunda de Corintios. Y quiero que tengamos muy en cuenta que este libro está escrito en primera persona, porque lo escribió el apóstol Pablo. Pero el segundo verso que vamos a leer está en Hechos. Ya no lo escribe el apóstol Pablo, lo está escribiendo Lucas. Así que está en segunda persona. Y quiero que estén muy atentos a cómo los dos pasajes son congruentes. El primero lo escribe el apóstol Pablo, es decir, está hablando de lo que es él. El segundo lo escribe Lucas como testigo de la actuación del apóstol Pablo. Aunque en el orden, primero esté Hechos y luego Corintios. O al menos el orden del canon que le dimos a la santa palabra de Dios. Vamos entonces a 2 de Corintios, capítulo 6, verso 3. Pero quiero yo hoy leerlo en la Biblia, lenguaje actual. Quisiera que no siguieran ustedes leyendo mientras yo leo, sino que presten atención, por favor, porque la mayoría de ustedes no tienen la traducción lenguaje actual, sino otras versiones que son más comunes. Pero miren cómo el apóstol Pablo habla de sí mismo. Definitivamente nadie se atreve a hablar de sí mismo si no es verdad lo que está hablando. Si las personas que lo están escuchando no pueden asentir con su cabeza y decir, sí, es verdad lo que está diciendo. Porque si no, alguno de la concurrencia, alguno del público puede levantar la mano y decir, es mentira, yo lo vi hacer una cosa diferente. Es mentira, en la iglesia levanta las manos y en la casa dice groserías. Eso sonó fuerte, pero mis amados, es la verdad. Es mentira. Habla de misericordia, pero en la casa es un ogro. Nadie le puede decir nada. Las cosas se hacen solamente como él dice, como ella dice. Nadie puede tener una segunda opinión. Alabado sea el Señor. Segunda de Corintios, entonces, capítulo 6, verso 13 en adelante. Lenguaje actual. Esto es para cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo, no queremos que nadie critique nuestro trabajo. Miren cómo lo hacía él. Dando primero testimonio de que era un siervo de Dios. Es lo más importante. Lo más importante es el testimonio. Lo más importante es cómo nos percibe el mundo, la gente de afuera. Lo más importante es que seamos congruentes definitivamente, que nuestra actuación sea congruente con lo que nosotros hablamos. No queremos que nadie critique nuestro trabajo. Por eso tratamos de no dar mal ejemplo. En todo lo que hacemos demostramos que somos servidores de Dios. Y todo lo soportamos con paciencia. Miren cuántas cualidades. Lo está hablando, acuérdense, en primera persona el apóstol Pablo. Y se lo está hablando a una audiencia. Las personas que convivían con él todo el tiempo. Es más, el apóstol Pablo nunca llevó el mensaje solo. Siempre fue un equipo de personas que lo acompañaron. Cualquiera de ellos que lo escuchaba podría haber levantado la mano, repito, y decir, no es así. Nos han dado latigazos, nos han puesto en la cárcel y en medio de gran alboroto nos han maltratado. Hemos trabajado mucho. Algunas veces no hemos dormido ni comido. A pesar de todo esto, nuestra conducta ha sido impecable. Conocemos la verdad, somos pacientes y amables. El Espíritu Santo está en nuestras vidas y amamos la verdad. Con el poder que Dios nos ha dado, anunciamos el mensaje verdadero. Acuérdense, subrayen eso, el mensaje verdadero, no el mensaje conveniente. Cuando tenemos dificultades, las enfrentamos y nos defendemos haciendo y diciendo siempre lo que es correcto. Podemos ver muchas, pero muchas cualidades que resalta el apóstol Pablo, cualidades propias. Tal vez para muchos suene muy egoísta, para muchos suene muy personalista, un comentario que a muchos sonrojaría,
pero eso solamente lo puede decir o hacer una persona que tiene su frente en alto y que realmente es congruente su actuación con lo que siempre ha predicado. Una persona que siempre ha vivido una vida correcta, una vida que lo ha dado todo por el servicio a sus hermanos, una vida que lo ha dado todo por el servicio a Dios. Un hombre que realmente atendió al llamado de Dios aún por encima de su necesidad y de su comodidad. Porque recordemos nosotros que el apóstol Pablo, de una familia, de una condición, de una posición económica muy buena, tuvo que pasar necesidad. Lo menciona en muchas ocasiones, que tenía que pedirle a algunas iglesias que por favor le enviaran el dinero para un tiquete, para poder transportarse, para poder ir y llevar el evangelio, porque ya no había esa abundancia en sus manos. Aprendió a vivir en riquezas en una época, pero aprendió a tener necesidad y sin embargo siguió haciendo lo bueno. No condicionó su comportamiento a lo que estaba viviendo en el momento. No condicionó el ejemplo que daba a las personas a la necesidad que sufría. Esto es algo, y específicamente sé que me entienden los que predican la palabra, que tenemos que pararnos aquí enfrente y predicar la verdad, no importando nuestra condición, no importando nuestra necesidad personal. Amén. Eso no importa, mis amados. Eso está en un segundo plano. Lo que yo esté viviendo hay que hacerlo a un lado, pero yo debo seguir predicando la verdad y solamente la verdad. No debo tergiversar el evangelio, no debo tergiversar el mensaje para yo tratar de lucrarme. Eso nunca lo enseñó el Señor Jesucristo, ni nunca dio ejemplo, nunca dieron ejemplo los apóstoles, los que estuvieron al lado de Jesús. Y pretendemos, anhelamos, queremos que al menos el caso de Aposento Restauración, que siga siendo así. Que prediquemos la verdad, dejando a un lado nuestra condición personal. Continuemos. Quiero ir ahora, entonces, al libro que está escrito en segunda persona. Repito, lo escribió Lucas. Es el libro de Hechos. Vamos al capítulo 20. Hechos capítulo 20. Y quiero poner un poquito en contexto esta historia, esta situación en particular. Está el apóstol Pablo regresando de su tercer viaje misionero y literalmente el Espíritu Santo le había advertido a él lo que vendría. El Espíritu Santo le dijo: vienen latigazos, viene cárcel, así que prepárate. Y el apóstol Pablo, un hombre con una cercanía muy importante con el Espíritu Santo, sabía que sus días, al menos en libertad, estaban contados. Así que después de su tercer viaje misionero, comienza a despedirse de las iglesias que él fundó. Y fue haciendo un viaje por Asia, de regreso. Y haciendo ese recorrido de regreso y despidiéndose de toda su feligresía, de todos los pastores que había dejado a cargo de las iglesias, de todos esos ancianos. Cuando tú estás en el ministerio haces muchas amistades, compartes muchas cosas, muchas alegrías y también muchas tristezas. Así que el apóstol Pablo, en esa condición, comienza a despedirse y sucedieron muchas cosas. Y me impacta cómo había alboroto y había muchas personas que querían, así como al Señor Jesucristo, prenderlo y matarlo, y el Señor lo libra. ¿Cómo sería bueno que leyeran estos últimos tal vez 3 o 4 capítulos previo al 20 de Hechos para esta semana? Y ven ustedes cómo suceden muchas cosas en los lugares donde Él visita, las ciudades que Él visita. Y me impresiona cómo, estando Él en Troas, predicando la palabra extensamente, porque ellos se extendían en la palabra y no miraban, la audiencia no miraba el reloj como ahora, porque el pastor después de 45 minutos o una hora ya hay que salir, entonces hay que
pastor, por favor, ya es suficiente, ya estuvo. No, el apóstol Pablo por lo menos allí esa noche estuvo desde la tarde-noche hasta el amanecer del día siguiente, y lógicamente, como sucede muchas veces, como nos ha sucedido a nosotros muchas veces en aposento de restauración, alguien se quedó dormido. Pero el problema del que se quedó dormido en un tercer piso y se cayó desde allá, muchacho, se llamaba Utico, y se cayó desde allá, lógicamente, en un tercer piso se mató. Pero bajó el apóstol Pablo, le digo, no hay ningún problema, pero aquí no hay problema, no ha pasado nada, lo abrazó, oró por él, el muchacho se levantó y siguieron nuevamente predicando, y hasta la madrugada, dice el relato en Hechos, que hasta la madrugada siguiente estuvo Pablo predicando, y tan pronto acabaron la predicación, tomó un barco y siguió su camino. Este camino siguió hasta Mileto, y aquí es donde yo quiero enfocarme. Recordemos nuevamente, quiero ser enfático en esto. Corintios, segunda de Corintios, lo escribe Pablo y está hablando en primera persona. Pero este libro de Hechos lo relata un testigo de los hechos que acontecieron. Vamos a leer a partir, ya le dije que verso 20, capítulo 20, ¿verdad? Vamos a leer a partir del verso 18. Miren qué hermosura de pasaje. Miren qué contenido. A partir del verso 18 dice, recuerden que se está despidiendo de su equipo pastoral que él había dejado allí en Mileto. Dice, cuando vinieron a él, porque él le había enviado, él quería irse a Jerusalén, quería pasar la Pascua en Jerusalén, así que no tenía tiempo de ir a todas las iglesias, sino se estuvo unos días en Mileto y llamó a los pastores que estaban en las otras iglesias para que vinieran a despedirse de él allá a Mileto. Entonces, veámoslo desde el 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, y aquí comienza lo que solamente puede decir un hombre que vivió de acuerdo a lo que predicó. Vosotros sabéis, esto es, ustedes tienen certeza, ustedes lo han visto, ustedes han estado al lado mío, cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Duró 3 años predicando allí en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las enseñanzas de los judíos. Quiero repetirlo. Sirviendo al Señor con toda humildad, subrayemos eso, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Vamos ahora al verso 27. Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Verso 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Subrayemos esto, con lágrimas. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que he sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Él trabajó con sus propias manos, para no ser carga de nadie. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Subraye también eso. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Bueno. Características de una vida transformada por Dios. Recuerden ustedes que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, al igual que le sucedió al rey David, que fue transformada, su vida transformada en el desierto, Pablo también tuvo un momento específico. En la mayoría de los casos, una vida no es transformada con Dios, sino cuando tiene realmente un encuentro personal con Dios. Y a eso es a lo que nos llama Él, a tener un encuentro personal con Él. ¿Sí? ¿Cómo puede ser ese encuentro? De muchas maneras. Muchos hemos tenido un encuentro personal con Dios en medio de
de un momento de dificultad, en el caso mío, de una madrugada de dificultad en medio de un accidente, en medio de latas retorcidas y de mucha sangre corriendo por el pavimento. Ese día tuve un encuentro personal con Dios. Ese día se hicieron reales muchas de las predicaciones y palabras que me daba mi esposa por muchos años. Y ese día para ella, lo recordábamos en estas últimas semanas, cómo tuvo visiones viéndome a mí, no en una cantina ni haciendo lo malo como lo hacía, sino predicando la palabra del Señor. Ese día cobró interés, cobró vida, lo que por muchos años Dios había prometido para mi vida. Pero Él quería que yo tuviera un encuentro personal con Dios. Antes no había sido posible. Yo no había permitido eso. Solamente escuchaba de Él y me apartaba porque rehuía al llamado que Dios tenía para mi vida. Hay ciertas características que debe tener una vida transformada por Dios. Hay ciertas características que debe tener una vida transformada por el toque especial de Dios. No podemos seguir siendo los mismos. Recuerden ustedes que todas las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. No todas serán hechas nuevas, no, todas han sido hechas nuevas. Nuestra condición pecaminosa ya no es la misma. Ya no somos pecadores. No me aparto, aunque cualquier persona puede cometer un error, pero no tenemos una vida de pecado. No es nuestra vida habitual cometer pecados. Vamos a tocar, recuerden ustedes que les dije que por favor subrayáramos algunos temas básicos de estos versículos. Y quiero hablar un poco acerca de la humildad. Es una característica que Dios trata en cada uno de nosotros. Pero hay un gran problema, y es que muchos piden humildad, pero cuando Dios quiere formar la humildad, nos resistimos a ser formados en humildad. Es como aquella persona que le pide a Dios fe. Tu fe solamente puede crecer en medio de la tribulación, amada. Tu fe solamente puede crecer a través de los problemas y las dificultades. No hay otra manera en que tu fe crezca. ¿De qué manera puede ser formada la humildad en tu corazón? Simplemente debemos no resistirnos a ser formados en humildad. Porque es fácil predicar humildad, es fácil hablar de humildad, pero vivir en orgullo. Recordaba yo esta mañana cómo me enteraba yo de una persona que invitaron a Colombia a predicar la palabra. Y lo primero que dijo fue: ¿a qué tipo de hotel me van a llevar? ¿Cuál es la seguridad que me van a prestar? Eso no es humildad. Y muy probablemente, si estoy haciendo una conjetura, esta persona venía a hablar a Colombia de humildad. Pero primero tenían que brindarle ciertas características específicas a la persona que hablaba de humildad. Recuerdo yo también cómo algún pastor hablaba alguna vez de las exigencias que están haciendo ciertos cantantes cristianos muy famosos. Como las grandes vedettes, tienen que tenerles cierto número de toallas en el baño y tienen que tener flores de ciertos colores y haber tantas personas recibiéndoles sus maletas. Pero aquellas canciones hablan de humildad. Las canciones de ellos hablan de un corazón humilde. ¿Cómo puedo yo predicar humildad si no estoy viviendo la humildad? Vivió mi esposa una situación con un pastor extranjero, que su idioma natal es el inglés, pero domina bien el español. Pero en una campaña tuvieron que traerle traductor porque tenía que dársele el lugar que le pertenecía. Mis amados, debemos hablar de humildad, pero por sobre todas las cosas debemos vivir en humildad. Debemos aprender a ser humildes. Y quiero tocar específicamente algunas características para saber cómo debe ser
un corazón humilde. En primer lugar, la humildad muestra un corazón bondadoso y paciente. El corazón bondadoso y humilde no se irrita fácilmente. No estoy hablando solamente en el diario vivir, sino el corazón que no se irrita fácilmente es aquel que tiene paciencia con aquel que es difícil de enseñar, con aquel que no ha podido dejar el pecar, aquel que no ha podido dejar un vicio. Hay personas que no entienden cómo hay ataduras que una persona no puede dejar por un vicio en particular. Debemos no irritarnos por eso. Debemos esperar el tiempo que sea necesario. Debemos ser pacientes y bondadosos. El corazón humilde minimiza los errores de otro. Amén. Sí, amén. Porque los errores propios son más grandes que los de los demás. No hay tanto énfasis, no debemos dando tanto énfasis como normalmente lo hacemos para señalar a alguien que está en pecado o está cometiendo un error. Estamos llamados para dar la mano y levantar a aquel que está en un error. El corazón humilde enseña a otro de una manera bondadosa para que entre en el camino que Dios quiere para él. El corazón humilde se ocupa de sus propios pecados antes que ver el pecado ajeno. Dice la palabra del Señor: no mires tanto la paja que está en el ojo de tu hermano, mira la viga que está en el tuyo. Así que para ti, como corazón humilde, debe ser más importante corregir los errores que tú estás cometiendo antes que hacer caer en cuenta al prójimo, a tu hermano, a quien necesita ser levantado el error que está cometiendo. Porque recordemos, y lo quiero repetir, quiero hacer énfasis en esto, estamos viviendo en un mundo caído y el mundo caído nos trae tropiezos. En el mundo caído nos cansamos. Somos una humanidad caída. Por eso sufrimos decepciones. Y aquel que está cansado necesita de nuestra mano para levantarse. Y aquel que ha sufrido una decepción necesita una palabra de aliento. Aquel que tal vez ha sufrido una pérdida, no importando en qué área, necesita un abrazo de parte de nosotros. Ese es un corazón humilde. Amén. El corazón humilde cuida de su prójimo primero. Podríamos anexarle ahí: el corazón humilde en medio de la pandemia piensa en su hermano. En medio de la dificultad y del hambre piensa en su hermano. El corazón humilde no solamente ve su estómago lleno, sino qué tanta necesidad está sufriendo el estómago de su hermano, el estómago de su vecino. Porque hermano no solamente el que mi mamá parió conmigo, porque somos hermanos de sangre, de padre y de madre. Mi hermano no solamente el que va a la iglesia, mi hermano es aquel que pasa por la calle. Mi hermano es todo aquel que está en necesidad, no importando religión, no importando raza, no importando estrato social. El corazón humilde piensa y cuida primero a su hermano y luego sí piensa en él. El corazón humilde le da la mano a su mamá, le da una mano a su papá cuando lo necesita. El corazón humilde está con aquel que tiene una necesidad. El corazón humilde escucha, porque es más importante que lo que mi hermano tiene para decirme. El corazón humilde no solamente llama a quejarse y a contar sus dificultades. El corazón humilde también quiere averiguar por cómo está la situación de la persona con la que está hablando. El corazón humilde se interesa por el dolor del prójimo. El corazón humilde se interesa por la condición que está viviendo el prójimo. Eso es realmente humildad. Todo esto suena muy hermoso. Debemos practicarlo, mis amados. El corazón humilde sirve. No importa qué tan humilde sea la labor a la que le están diciendo que sirva. El corazón humilde no busca servir en la iglesia, pero dependiendo del cargo que yo ejerza. Porque no todo cargo me da importancia.
Por eso pensaba yo esta madrugada en mi tiempo con Dios. Señor, es por eso que es tan difícil encontrar quien haga aseo en la iglesia. Y hoy quiero enviar un saludo muy especial, un abrazo muy especial a William. Gracias, hijo. Gracias por tu humildad, William. Te amo, hijo. Hoy quiero enviar un saludo muy especial y un abrazo a Cristina. Te amo, Cristinita. Laura, Nancy. Gracias. Gracias por prestar esa labor tan, entre comillas, sencilla. Si la hermana Marley y el hermano Jairo nos están escuchando allá desde los Estados Unidos, gracias. Gracias por venir y hacer aseo en la iglesia, por limpiar los baños, por arreglar las sillas. No es fácil encontrarlo. Y no lo estoy diciendo solamente por aposento de restauración. No, mis amados. Esto es en todo lugar donde yo he podido ir y darme cuenta de estas situaciones. Es fácil ver gente peleando por el micrófono. Es fácil ver gente peleando por el púlpito. Pero yo no he visto a nadie que se pelee por una escoba para hacer aseo. Yo no he visto a nadie que se pelee por un trapero o por una mecha, como dicen en Centroamérica, para trapear la iglesia. Es difícil encontrarlo. Todo eso es humildad. Humildad es hacer la obra más sencilla en el reino de Dios, porque la obra más sencilla en el reino de Dios tiene el galardón más grande. Lo que tú hagas aquí en la tierra, allá en el cielo se va a ver reflejado. El corazón humilde entiende y acepta la crítica que le hacen. Recordemos nuevamente al rey David, cuando vino Natán y lo confrontó. David tenía todo el poder del mundo para hacer callar la voz del profeta. Pero lo que él hizo fue, en primer lugar, reconocer su pecado. En segundo lugar, escribió un lindo poema para Dios, reconociendo que había fallado. Aceptó la crítica. Y cuando su hijito cayó enfermo de muerte, no le reprochó a Dios por lo que estaba sucediendo. Simplemente se vistió de luto, entró en ayuno y clamó a Dios. Y aceptó la consecuencia de su pecado. El corazón humilde sabe escuchar la crítica. Una persona con un corazón humilde no siempre tiene la razón. Una persona con un corazón humilde sabe que comete errores. Una persona con un corazón humilde no es un dictador. Una persona con un corazón humilde no es que tenga cara de humildad, mis amados, a eso quiero llegar. La humildad no es poner cara de humildad. Un rostro demacrado y en la situación que se requiera poner la mejor de la condición. Es que yo soy humilde. No, mis amados. La condición humilde la llevamos dentro. La condición humilde la vivimos día a día. La condición humilde Dios la conoce porque Él escudriña los corazones. Mi hija hablaba en el grupo de jóvenes ayer, en el grupo de alabanza, las clases que ellos tienen, ellos se reúnen todos los sábados, siguen teniendo sus clases normalmente, el grupo de alabanza, siguen trabajando normalmente el grupo de alabanza, y ayer en el devocional, yo escuché el devocional de ella, y tocaba mi corazón algo que dijo. Es por la actitud de nosotros, por la actitud de nuestro corazón, que no vemos la gloria de Dios y sus respuestas. Y una de las actitudes del corazón que evita que Dios envíe las respuestas es la falsa humildad, mis amados. La actitud errónea de nuestros corazones hace que Dios no responda lo que nosotros pedimos. Segundo,
Ya vimos entonces la humildad con la que el apóstol Pablo trabajó. Pero él también toca específicamente una condición en cuanto a la enseñanza, en cuanto a seguir la vida de cada uno de los fieles, en cuanto a compartir la vida de cada persona, y es las lágrimas. Dice Eclesiastés capítulo 7 y verso 2, es mejor entrar en la casa del luto que en la casa del banquete. Dice también la palabra del Señor, lloren con los que lloran. Al fin y al cabo, el que está gozoso no necesita a nadie que lo acompañe. El que necesita compañía, el que necesita ser levantado, el que necesita una palabra, el que necesita un abrazo, el que necesita que le hagamos un seguimiento, es aquel que está llorando. Aquel que está pasando dolor, aquel que está pasando por un momento de dificultad. Pero el acompañarlo no es juzgarlo, no es encontrar el por qué está viviendo un momento de dificultad. Nadie lo sabe, a nadie le interesa eso. Porque viene un momento difícil para alguien, Dios lo permite. Cual sea la necesidad y cual sea el motivo, cual sea la causa, eso le pertenece a Dios. Es más, yo te voy a decir hoy, todos pasaremos, hemos pasado por un momento de dificultad. Y lo más triste es que alguien esté juzgando por qué estás pasando un momento de dificultad. Vemos nosotros en la Biblia cómo personajes juzgaron la condición difícil de otros. Los amigos de Job vinieron a juzgarle y a colocar motivos por los cuales Dios estaba permitiendo esa situación. ¿Por qué entonces nosotros juzgamos y no estamos mejor acompañando con lágrimas la situación de la persona? En tercer lugar, él utiliza en 2 o en 3 ocasiones la frase vosotros sabéis. Esto quiere decir, lo que yo estoy diciendo es verdad. Ustedes son mis testigos de lo que yo digo. Lo he vivido. Que alguien levante la mano y diga lo contrario. Lo que he predicado lo he vivido. He enseñado con mi ejemplo, así mismo que con mis sermones. Algún día Dios me permitía hacer una charla para varones. Y Dios confrontaba mi vida en cuanto a que los niños no vienen con un manual, así como las parejas no vienen con un manual de matrimonio. En las charlas prematrimoniales, nosotros como ministros queremos darles algunas pautas a las personas que se van a casar. Pero nunca podemos decirles la práctica es igual a la teoría. Asimismo los papás, a pesar de que tengamos la idea de qué es ser papá, no nos envían los niños con un manual de instrucciones. Como fuera de bueno que nos dijeran, los niños se comportan de esta y esta manera y los padres deben asumir su rol de esta y de esta otra. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros debemos tener un corazón tierno para ellos, humilde para ellos, entenderlos como niños, entender nuestra pareja como pareja. Un corazón humilde entiende a su esposa. Un corazón humilde entiende a sus hijos. Un corazón humilde prefiere dar que recibir. Un corazón humilde deja en segundo lugar sus necesidades. Yo sé que muchos estarán diciendo, pastor, eso es lo que yo hago en mi casa. No me pongo un par de zapatos porque se lo he dado a mis hijos. Eso es fácil, mis amados. Yo le puedo dar un par de zapatos a mis hijos, a mis nietos, a mi esposa, porque son los que amo. Pero lo has hecho con una persona extraña. Ahí ya no suena tan bondadoso tu corazón. Ahí ya no suena tan humilde tu corazón. ¿Has puesto comida en la mano de un extraño? ¿Te has fijado de las personas más humildes de la iglesia cuál es su condición? Sí, yo sé que Dios a cada uno le da. Y es más fácil decirle a cada uno, voy a estar orando por ti, vuelve después. Eso es todo lo contrario de lo que la palabra del Señor dice. Un corazón humilde está sensible a la necesidad del hermano. Un corazón humilde está sensible a la necesidad del hermano. Un corazón humilde está presto a exhortar.
¡Wow! ¡Qué palabra tan bonita! Muchos me dirán también, claro, pastor, es que yo exhorto a diestra y siniestra. Mira el significado de exhortar. Exhortar también es levantar. Exhortar también es dar un consejo. Exhortar también es dar un abrazo. Exhortar es también ayudar en el camino difícil a aquel que está pasando por necesidad. Eso también es exhortar. En siguiente lugar, vemos nosotros cómo el apóstol Pablo habla de todo el tiempo. No me cansé de hacerlo. Así como comencé, así también terminé. 3 largos años en Asia, trabajando en las peores dificultades, con las peores condiciones, en peligro de muerte, de cárcel, de latigazos. Pero allí estuvo el apóstol Pablo. Mis amados, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de predicar la verdad. No te canses de decir la verdad, tú que predicas la palabra. No importa cuál sea tu necesidad hoy, te lo digo, porque lo he vivido. Pide a Dios, no te quejes con el hombre. Predica la verdad, no tergiverses el mensaje. Hazlo todo el tiempo, así como comenzaste alguna vez. Siento decirte algo, no sé para quién es esta palabra. Tú comenzaste en la sana doctrina, tú comenzaste con el buen mensaje y has venido cambiando el mensaje porque necesitas para tus necesidades. Dios se encargará de tus necesidades. Tú sigue predicando la verdad. Todo el tiempo lo hizo el apóstol Pablo. Ministra a Dios. Así como el apóstol Pablo dijo la verdad, predicó la verdad, un mensaje siempre veraz. No buscó enriquecerse. Nunca dijo algo para su propio interés. El mensaje se predica como debe ser, mis amados. Dios se encarga de nuestras necesidades. Si Dios te dio un talento, utilízalo para el servicio de Dios. Dios se encargará de tu necesidad. Si Dios te dio un ministerio, predica la verdad. Él se encargará de tu necesidad. No hemos sido llamados para hacer del evangelio una manera de fuente de ingresos. También es cierto que la palabra dice que el que vive del evangelio, coma del evangelio. Él se encargará de eso, mis amados. Tú sigues haciéndolo como Dios quiere que tú lo hagas. Predica la humildad, pero vive en humildad. Predica la verdad, pero vive en la verdad. Predica la integridad, pero vive en integridad. Predica la santidad, pero busca la santidad. Cierra tus ojos, por favor. Aleluya. Dios, hoy estamos delante de tu presencia. Yo soy el primero que vengo delante de ti, Señor, a pedirte perdón. Señor, queremos vivir una vida de integridad. Queremos vivir una vida de santidad. Queremos vivir una vida de humildad, Señor. Queremos ser congruentes en nuestro mensaje con nuestra manera de vivir. Yo te pido que hoy nos perdones, Señor. Porque las palabras suenan hermosas, pero las palabras se las lleva el viento, Dios. Queremos, Dios del cielo, Señor, vivir una vida acorde a lo que predicamos. No importando si somos o no líderes, no importando si somos o no pastores. En nuestras casas, como familias, como padres, como madres. Ayúdanos, Dios del cielo, Señor, a vivir la vida que tú nos has enseñado a vivir con tu palabra. Ayúdanos a conducirnos como lo dice este manual que tú nos has dejado, Señor. A llorar con el que llora, Señor. A ir a la casa del luto antes que a la casa del banquete. A ser misericordiosos con el que necesita misericordia. A darle un abrazo a mi hermano que se ha caído, que se ha cansado. A mi hermano que está pasando de dificultades. A mi hermano que tiene un enfermo o que está quizás enfermo.
a mi hermano que se desilusionó por uno u otro motivo. Ayúdame, Dios del cielo, Señor, a amar al pecador, Dios de la gloria, Señor. A levantar a todo aquel que necesita una palabra de aliento. A bendecir a todo aquel que necesita tal vez sustento material, un plato de comida, Dios. Ayúdame a despojarme, Dios del cielo, Señor, de lo que yo tengo por otros, Padre Santo, Señor. Ayúdame a vivir realmente el Evangelio. Ayúdame, Dios del cielo, Señor, para que los que me escuchan puedan decir, sí, la vida del que está predicando es realmente la que está practicando. Señor, te doy muchas gracias por la veracidad de tu palabra, Dios. Te doy muchas gracias porque tu palabra nos confronta, Señor. Y porque hombres tuyos, Señor, como estos hombres que hemos hablado hoy, Dios del cielo, Señor, con su ejemplo, con su vida nos enseñan. Gracias te doy, Padre Santo. Te alabo, Rey de la gloria, y te bendigo, Señor. Muchas gracias, Padre bendito, mi Rey. Yo hoy oro, Padre Santo, por aquella persona que está pasando una necesidad, Señor. Yo te pido que seas tú trayendo provisión, que utilices corazones, Padre maravilloso, Dios del cielo, para todo aquel necesitado, Señor. Yo hoy oro por esa persona enferma, Señor, por esa persona que está sintiendo un dolor en su pecho en este momento, Dios de la gloria. Te pido por favor que seas tú trayendo, Señor, sanidad, Padre Santo. Hoy oro, Padre maravilloso, por aquella persona angustiada, esa mujer angustiada por su hijo, Padre Santo, Señor. Dios del cielo, dale tu paz, Padre maravilloso, te lo ruego, Señor. Yo hoy oro por aquella persona que el martes tiene que cumplir un compromiso y no sabe cómo cumplirlo, Señor. Te pido por favor que seas tú trayendo una provisión de una manera sobrenatural. Glorifícate en esas vidas, Dios del cielo, Señor. Yo te lo ruego, Señor. Permite, Padre Santo, que la gloria tuya sea en cada vida, Padre maravilloso. Hoy te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios los bendiga. Esperamos que esta palabra haya sido de edificación para sus vidas. Esperamos también que Dios siga orando en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Sentimos que nos hemos hecho más fuertes aún en la distancia. Estamos con ustedes, oramos por ustedes. Créanos que en nuestras oraciones están ustedes y créanos que anhelamos, también como ustedes, reunirnos muy pronto en aposento de restauración. Mientras eso sucede, afiancémonos en Dios, afiancémonos en sus promesas, refugiémonos en su amor. Los amamos mucho como pareja, como familia pastoral. Todos los líderes de aposento de restauración les envían un saludo fraterno, un abrazo a la distancia. Dios los bendiga.